Si tachamos coronavirus y COVID-19, una de las palabras clave del año en la agenda pública nacional es eutanasia. Apenas arrancada la nueva legislatura, el diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y abrió lugar a un debate que fue calentando motores luego de pasada la primera ola más dura de la pandemia. Tanto que en las últimas semanas surgió un movimiento contrario a la eutanasia denominado Prudencia Uruguay. Su referente político principal es el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, aunque aparecen también como adherentes figuras de todos los partidos políticos, entre ellos Pedro Bordaberry, el Frente Amplista Álvaro Lima y Álvaro Vázquez, hijo del expresidente de la República. Además lo integran varios médicos, particularmente vinculados con el área de cuidados paliativos, que trabajan para aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades crónicas o con un diagnóstico terminal. Entre los nombres de la primera línea de Prudencia Uruguay aparece uno externo a la medicina y a la política, proveniente en cambio del ámbito de la filosofía, de la educación y de la religión. ¿A quién nos referimos? A Miguel Pastorino, a quienes ustedes seguramente conozcan por sus columnas en el espacio de Voces en la Cuarentena y por sus participaciones habituales en la Mesa de Filósofos de En Perspectiva. Miguel es licenciado en Filosofía, profesor de Filosofía de la Mente, de Ética y de Ciencia y Religión en la Universidad Católica y es ex sacerdote. Es con él que vamos a conversar esta mañana aquí en los estudios. ¿Cómo andas, Miguel? Un gusto tenerte por acá. Muy bien, Romina. Muchas gracias por este espacio. Bueno, un placer estar, porque una cosa es por Zoom y otra cosa es acá físicamente. La Mesa de Filósofos surgió en plena cuarentena y surgió, claro, por Zoom. Sus orígenes siempre fueron por Zoom. Ahora tenemos oportunidad de conversar contigo solo y además concretamente acá en el estudio. Esa es la ventaja de venir solo hoy. Sí. Bueno, Miguel, contanos, ¿cómo surge Prudencia Uruguay? Bueno, a ver, surge de diversas maneras. En primer lugar, apareció un grupo de WhatsApp de gente que estaba preocupada por el tema eutanasia. El grupo se llama No Eutanasia. Y había gente de muy diverso tipo que estaba ahí volcando contenidos. Y yo empecé, y me invitaron, y entonces entré. Y bueno, y a mí me pasaron cosas contemporáneas que es difícil de explicar. Mientras estaba en ese grupo, me llaman de la Sociedad de Psiquiatría para pedirme una conferencia sobre el tema de la eutanasia en perspectiva filosófica. Y fue un compañero filósofo, Horacio Bernardo, que participó en la Mesa de Filósofos, que él iba desde la filosofía a hacer, digamos, una mirada más bien a favor del proyecto. Y entonces yo iba a hacer una mirada crítica, pero suponían que yo tenía una mirada crítica, que de hecho la tengo. Y entonces hicimos una linda exposición los dos, con un mínimo debate entre nosotros. Y claro, y en ese mes que me preparé para esa conferencia, porque tenía que hablar para los psiquiatras del Uruguay, y uno tiene una formación de otro palo, bueno, como me piden un tema que no es mi especialidad, pues yo no soy especialista en el tema, me puse a estudiar y dejé la tesis doctoral colgada del freezer y me puse a estudiar eutanasia. Bueno, me metí a fondo en el tema y claro, después que di la conferencia, estaba tan metido en el tema que no podía esquivar ver la televisión, escuchar la radio, escuchar cosas, que me preocupaba la confusión que hay y la poca claridad que hay con el tema. Y entonces empecé a hablar con algunos de los que estaban en el grupo de WhatsApp, con colegas. Empezamos a conversar y a decir, no es posible que la gente crea que que desconectar a alguien que está con muerte cerebral es eutanasia. No puede ser que hay gente que confunda la sedación paliativa con eutanasia. O sea, acá hay un lío bárbaro y a la hora de que te pregunten qué opinás, todos imaginamos cosas distintas. Entonces, más allá de la postura que cada uno tome, habría que poner en un tema tan grave como es la muerte, y la vida y la muerte, y la enfermedad, poner arriba de la mesa en la sociedad mayor claridad y mayor información para que después, cuando vos tomes postura, más allá de que uno tenga la de uno, por lo menos tener la claridad de decir, bueno, yo tomo posición, pero discutiendo sobre la misma base, ¿no? Y no sobre la confusión o los eufemismos que entreveran la discusión y que a veces simplifican. Y eso para mí es bastante complicado. Y te lo resumo. Empezamos a hablar de la necesidad de salir al espacio público más allá de opiniones personales y lo que nos pareció importante fue que algunos empezaron a hablar, bueno, pero esto es un tema universal, no es un tema de ideología política o de religiosos o ateos. Y de hecho lo bueno de Prudencia es que en nuestro grupo hay gente con todo tipo de creencias, agnósticos, ateos, católicos, un musulmán, un teólogo musulmán, judíos, pero la mayoría de la gente también sin ninguna creencia particular también, gente que no se define religiosamente. Pero también me interesaba el tema político, porque acá en Uruguay parece que la política es como la religión nacional y todo se mira desde la política. Entonces, nos parecía importante que, como es un tema de derechos humanos, que no estuviera sesgado políticamente. Y entonces, si bien Rodrigo Goñi
ha sido uno de los que más ha trabajado porque es un tema que personalmente le preocupa. Él también, y empezó a conversarlo con diputados de otros partidos y muchos empezaron a darnos su adhesión y a compartir la idea de nuestro documento. De hecho, puedo decirte incluso gente de otros partidos que no son diputados ni senadores. Por ejemplo, no sé, el doctor Álvaro Vázquez, que es oncólogo, nos adhirió al documento, le pareció bárbaro, nos apoyó. Por ejemplo, Pedro Bodaberry, por ejemplo, ¿no? Que le pareció bien y nos apoyó y nos dijo, para adelante con esto, estoy de acuerdo. Y después los diputados, algunos colorados, otros del Frente Amplio, otros del Partido Nacional. Hay gente del Partido Nacional a favor de la eutanasia. O sea, me pareció interesante que en toda la gama política acá no hay una cuestión de que uno se pueda parar si es de izquierda o de derecha, a favor o en contra del tema, porque es un tema de derechos humanos sumamente complejo, con vetas filosóficas, éticas, médicas, de punto de vista jurídico. Entonces acá se necesita una mirada, y esto es prudencia, una mirada multidisciplinaria que quiere presentar argumentos y quiere entrar en el debate público, pero con la primera finalidad de esclarecer. La segunda finalidad es, obviamente, presentar sus argumentos porque estamos convencidos de que ese no es el camino. Ustedes buscaban eso, prudencia, por eso de ahí el nombre. Quieren prudencia en el debate, que esto no se salde a la ligera, digamos, sino que se discuta mucho. Es decir, uno no puede votar algo así como si fuera a poner un semáforo o subir un boleto. Estamos hablando de algo que en los países que se ha legislado ha traído consecuencias terribles y, de hecho, la Asamblea Médica Mundial del 2019 ratificó permanentemente su no a la eutanasia y el suicidio asistido, y preocupada por los países que lo han legalizado. O sea, que no es una cuestión de progresismo legalizarla, sino que es de preocupación con temas de derechos humanos, de vidas que empiezan a considerarse descartables. Es decir, hay un problema grave sobre la dignidad humana en los países donde esto se hace. Y además, cuando se abre la puerta a un proyecto muy restrictivo y muy cuidado, cuando vos permitís que a un tipo de ser humano se lo pueda eliminar legalmente, vos abriste la puerta al homicidio legal. ¿Cómo haces para después no poner otras excepciones y seguir abriendo la puerta? Y es lo que pasó en Holanda, en Bélgica, en el estado de Oregón. Esto es lo que ha sucedido. Pero esto en grandes titulares. Ahí está. Pero, a ver, para entender, la intención a grandes rasgos es impedir que se apruebe el proyecto de ley de despenalización de la eutanasia de OPPG. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo segundo, ¿no? Pero es fundamental también, ¿no? Es el más a largo plazo, si se quiere. Pero lo primero ha sido esto, ¿no? Porque además la prudencia es una virtud de Aristóteles, de la política y de la ética aristotélica, que consiste en que cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, tiene que tomarse tiempo para deliberar con uno mismo y con los demás. Y en una Pero época... hay proyectos de ley, hay quien te puede decir, hay proyectos de ley que llevan muchísimo tiempo, muchísimo debate, y ¿por qué sería la excepción? ¿Por qué lo ven así? ¿Por qué tendría que llevar ese debate largo? ¿Por qué estaban preocupados porque esto se aprobara de forma expresa y no se diera un trámite común que podría ser? Bueno, porque justamente años, ¿sí? Parece que hay apuro, ¿no? O sea, la presentación del diputado Pasquetes es con mucho apuro. Lo agarró la pandemia en el medio, pero apareció con mucho apuro al comienzo de la legislatura. Entonces, y además, de esto no se había discutido antes, ni se había presentado, digamos, en los partidos. Entonces aparece de la nada y muy rápido. Obvio, él de la nada no, porque él el tema lo viene trabajando y él eso es muy honesto. Lo viene trabajando, lo viene discutiendo hace tiempo. Sí, él lo ha argumentado por el lado de, mientras que tardamos discutiendo esto, hay gente que está sufriendo. Claro. y que quiere terminar con ese sufrimiento, ¿no? Claro, lo que pasa es que para eso hay una respuesta que la sociedad, el Estado y la medicina tienen que dar y que no es matar al paciente, ni consentir el suicidio, ¿no? O sea, ese es otro problema. Pero para eso me gustaría, primero, Romina, porque me parece que lo más importante que me gustaría comunicar, y después podemos entrar en detalles, es aclarar qué no es eutanasia. Porque me he encontrado discutiendo con amigos de mi generación, médicos, gente que está a favor, en contra, y charlamos del tema y nos dábamos cuenta que estaban diciendo cosas diferentes de las que yo decía, pero por confusión. Por ejemplo, vamos a decir primero, éticamente la bioética está condenada a la obstinación terapéutica. ¿Qué consiste la obstinación terapéutica? En que alguien que podría morir en paz, tranquilo, sin demasiados tratamientos excesivos, yo le meto más tratamientos para alargarle la agonía para que viva un poco más. Eso está condenado éticamente por todos. Hasta los grupos más conservadores de la sociedad condenan la obstinación terapéutica. Nadie quiere que la gente sufra. Nadie quiere alargar el sufrimiento por obsesionarse con alargar la vida. Eso es ridículo. O sea, nadie pretende eso en ningún lado, porque en eso estamos todos de acuerdo en la sociedad. A veces lo que pasa es que nos esgrimen sin conocer y te tiran eso como un argumento como para, vos querés, no, yo no quiero que nadie sufra ni alargarle sufrimiento a nadie, porque nadie tiene derecho a alargarle la vida a otro innecesariamente con tratamientos inútiles que solo le van a hacer sufrir. O sea que la obstinación terapéutica todos estamos en contra. Pero en una encuesta que se hizo, ¿estás en contra de la obstinación terapéutica? Sí. En tu conclusión estás a favor de la eutanasia. No, una cosa no tiene que ver con la otra.
estamos en contra de la obstinación terapéutica, y el otro extremo es ejecutar al paciente con una inyección letal o darle la sustancia para que él se la administre mucho antes de su muerte natural. Eso es la eutanasia. Eso y solo eso. No es desconectar a alguien de un respirador porque ya es lo único que lo mantiene vivo. De hecho, en Uruguay hay una ley que se discutió 7 años, me la contó Washington Abdala, y que fue un trabajo de 7 años. La ley de voluntad anticipada, que muchos países que están discutiendo la eutanasia no la tienen. Y Uruguay tiene esta ley, donde el paciente tiene derecho a decidir cómo quiere morir y qué tratamientos no quiere recibir, y a ser debidamente informado para no prolongar su vida innecesariamente o no ser entubado. Es decir, un montón de cosas que pueden no hacer porque yo decido como paciente. Así que el Uruguay tiene una ley que respeta muchísimo, muchísimo, y mucho más que otros países, la libertad del paciente. Quiere decir que eso está saldado, o sea, eso está, digamos, contemplado en nuestra legislación. Y después, otra confusión que hay, y esto me parece que yo lo aprendí este año, Romina, porque lo aprendí con los médicos, me decían, hay gente que cree que hizo eutanasia con su familia y por eso se siente mal o culpable o defiende el tema. Y en realidad es que nadie le explicó bien que en Uruguay no hay eutanasia como se dice, que se hace y no se dice. En realidad lo que hay es sedación, y la sedación no es eutanasia. Porque la sedación paliativa o otras formas de sedación que administran los médicos te vienen y te dicen, Romina, a mí me pasó con familiares, a todos nos ha pasado, por esto todos vamos a pasar, nadie está afuera, nadie puede hablar teóricamente, por eso es tan sensible. Te dicen, Romina, Miguel, mira, deberían ir a despedirse porque le vamos a dar una sedación, lo vamos a inyectar y después ya va a morir. ¿Por qué te dicen eso? Porque la persona empieza en la fase terminal, que le quedan horas, que pueden ser 5 horas, 10 minutos o 3 días o una semana, pero los síntomas refractarios no se los puede calmar, y entonces la única manera es inducirle un coma a través de la sedación, y la persona no sufre, pero no la estás matando. Y la sedación, contrariamente a lo que se dice por ahí, está investigado científicamente, no adelanta la muerte. Eso es otro mito social. La sedación no adelanta la muerte, la morfina no mata al paciente. Son cosas que han dicho hasta algunos médicos, y los paliativistas me dijeron, Miguel, hay que sacar un comunicado, es decir, hay que explicarles a la población. Eso es un mito. Tenemos la idea ese del famoso cóctel. Sí, bueno, eso. El cóctel, me decían los paliativistas que hace más de 30 años que no se escucha hablar de eso, que existió, pero que hoy con lo que ha avanzado la medicina, lo que hay es sedación, y a veces se mezclan en una sola, digamos, dosis diferentes calmantes, pero que no son para matarlo, no lo matan, lo sedan. Y entonces la persona a veces, si el médico no le explica esto, la persona piensa que, bueno, yo tuve que, para aliviar el dolor de él y de la familia, bueno, había que hacer esto, pero no lo mataste, no lo mató el médico, no te lo explicaron, lo sedaron. Y bueno, y murió a los 5 minutos capaz, o murió al otro día, y estaba sedado, por eso no pudiste hablar más con él. Pero no lo están matando. Eso no es eutanasia, y eso es correcto éticamente. Eso a nivel de bioética, eso es correcto. Eso lo hacen los médicos de nuestro país, y eso no es ilegal. Ahí con eso estás respondiendo un poco al argumento que utiliza Pasquet. Él dice, bueno, el proyecto de ley que yo planteo es de mínima para resguardar que después el médico que tome la voluntad del paciente no incurra en un delito, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que el tema es, en realidad, no se comete, bueno, y si se hace, no sé, me lo han dicho, no sé, nadie se enteró y será un caso muy excepcional, pero esto no sucede como se dice. Lo que sucede es la sedación. Porque él dice, en realidad se da, esto no. del cóctel o la sedación se da, y hoy en día no hay un marco normativo que lo contemple. No se da. Y de hecho, te lo dicen que incluso los que piensan que se da, en realidad es porque están confundiendo los efectos de la sedación. Por eso creo que un día tendrían que invitar a una paliativista que lo explicara mucho mejor que yo, porque una cosa es partir de presupuestos falsos, entonces voy a llegar a conclusiones equivocadas. Acá hay un presupuesto falso, y es que esto se hace y que por lo tanto hay que legalizarlo. Y además, supongamos que se hiciera, que hubiera alguna excepción en la que se haga. En realidad hay formas de aliviar el sufrimiento hoy sin tener que matar al paciente. Porque además el Código de Ética Médica, que es del 2014 y es ley, del Colegio Médico, y eso fue votado por todos los médicos del país, no por una encuesta, es decir, prohíbe la eutanasia porque va contra la ética médica. O sea, porque el médico no puede matar a su paciente porque está haciendo una forma de homicidio clínico. Sí, ahí hay, digamos, hay una diferencia que se ha dado entre el sindicato médico, que ha presentado una encuesta y ha hecho públicamente su argumentación de por qué esto hay que discutirlo. Presentó una encuesta donde dice que el 82% de la población está de acuerdo con la eutanasia, y después el Colegio Médico, que dice
Ojo, porque esto lo votamos Claro. los médicos cuando escribimos el Sí, código, ¿no? y además eso es una ética universal, no es solo del Uruguay. Pero además... Pero ahí hay quien podría decir, bueno, pero se puede discutir de vuelta. Si eso se Sí. discutió en 2014, ¿por qué no está escrito Por supuesto que en se piedra? puede discutir. Ahora, lo que me gustaría que se discutiera bien es que en varios países ha pasado esto. Una vez que se empieza a hablar del tema y a clarificar cosas como las que estoy diciendo, hay gente que cambia de opinión. Porque generalmente opinaba de cierta manera por partir de un mito. Por ejemplo, que la sedación era eutanasia. Entonces, la persona que defiende la sedación, que es correcta, piensa que hay que no sé, que yo no quiero que lo ceden, que quiero que sufra. Hoy nadie tiene que morir sufriendo, es decir, con dolores insoportables. Eso no puede pasar. Ahora, si nosotros no... Acá viene un tema que algunos dicen, ¿por qué lo mezclan los cuidados paliativos con esto? Porque los cuidados paliativos, que no son solo para enfermos ancianos ni terminales, tienen que ver con el paliar el dolor en muchas formas que existe, en enfermos crónicos, por ejemplo, jóvenes, con enfermedades que limitan mucho la vida de las personas. Los cuidados paliativos no son solo cuidados médicos contra el dolor. Es decir, porque hay algo que es el subjetivo, que es el sufrimiento de la persona, que vos podés no tener un dolor muy fuerte, pero tener una vida muy sufrida. Y los cuidados paliativos son una atención interdisciplinaria de enfermeros, psicólogos, asistente social, acompañante espiritual, que una persona que vive una vida muy sufrida se le acompaña en su vida para que lleve una mejor calidad de vida. Y eso lo logran. Y de hecho, ahí está estudiado estadísticamente que de cada 10 enfermos que piden quiero morir porque no quiero sufrir así, cuando conocen los cuidados paliativos desisten, de cada 10, 9 dejan de pedirlo. Y a veces se llegan a 10. Es decir, porque las personas lo que no quieren es sufrir, nadie quiere sufrir, pero no es que no quieran vivir. Y de hecho me lo decía un psiquiatra el otro día. Pero no siempre los cuidados paliativos logran aliviar completamente el dolor, Bueno, ¿no? pero... Y entonces siempre te dicen, bueno, ¿y por qué no dejar la puerta abierta para el que no quiera seguir con ese dolor, con ese sufrimiento, sí poder optar por hacerlo, ¿no? Habilitándole la eutanasia. Claro, lo que pasa es que ahí el problema tiene varias puntas. El problema es si yo digo, bueno, primero, los cuidados paliativos alivian físicamente del dolor, te dicen entre el 95 y el 99%, o sea que es muchísimo, ¿no? Y otra cosa es el sufrimiento a nivel subjetivo. Pero que una persona sufra subjetivamente nos habilita a consentir el suicidio, porque si yo llevo ese argumento hasta el final, ese derecho, si existe el derecho a morir, como derecho a que yo puedo suicidarme y los demás deberían colaborar conmigo, ¿deberíamos aplicarlo a todo ciudadano? Si eso de verdad fuera así, y en Holanda lo han llevado hasta ahí, empezaron con abriendo la puerta. Primero que pasan dos cosas. Si yo abro la puerta a la eutanasia, está estudiado, los cuidados paliativos disminuyen porque es más barato y uno no invierte en cuidados. Y la población más pobre, que es la que hoy no tiene cuidados paliativos en Uruguay, es la que, si le das la opción de la eutanasia, nunca le va a llegar los cuidados paliativos. ¿Pero por qué habría que plantearlo así como uno u otro? ¿Por qué no? Ahora te digo por qué. Pero el tema de los cuidados paliativos, es decir, si no llegan a todos, yo solo le abro esa puerta. Y hoy, culturalmente en Holanda, está instalado que si yo voy a quedar demente con Alzheimer, ya tengo que ir pensando que mejor vamos a terminar con esto. Ya está instalado culturalmente. De hecho, no hay muchos discapacitados en Holanda, ni ancianos con demencia, porque han hecho una especie de eugenesia cultural que está instalada y la propia gente la pide porque naturalmente lo tienen naturalizado. Y esto es tremendo. Hay que preguntárselo si no es un fenómeno cultural digno de ser analizado. Hay pacientes ancianos en Holanda que se van a Alemania a internarse porque tienen miedo que decidan por ellos, porque la ley se ha ampliado tanto que si el paciente no está claro, el médico evalúa. Pero claro, dice, no, pero acá en el caso de Uruguay, acá hay muchos controles, sí, pero en realidad el propio Ope Paquel lo dijo, esto es el principio, él lo dijo varias veces, esto es el comienzo, hay que empezar por acá. Lo mismo hicieron en los demás países, y después ¿qué sigue? Porque cuando yo habilito a esto, sí, él dice muchas veces que es un proyecto garantista en el sentido de que, por ejemplo, incluso, o sea, es el paciente el que toma su decisión, va y se lo plantea a su médico, el médico tiene derecho a decir, no, yo no estoy dispuesto. Pero además, el médico que le diga, bueno, quizás consideralo, tomate tu tiempo, el paciente tiene que ir a otra consulta con otro especialista, ¿no? O sea, hay una doble consulta a distintos especialistas como para efectivamente saber su pronóstico, ¿no? De que su vida va a terminar próximamente, ¿no? Que tiene una enfermedad que es irreversible. Bueno, ahí entra otros temas, porque en el proyecto no aparece psiquiatra ni psicólogo. Él ha argumentado que no se puede hacer un proceso complejo con la decisión de la persona, pero igual tiene que haber 15 días y además médico sin especialidad. A mí me parece muy peligroso, más que garantista. Porque el proyecto de OPE es garantista para el médico, para respaldarlo jurídicamente al médico, pero para el paciente no es garantista desde mi punto de vista. Pero ¿no? Él lo defiende por el lado de la libertad como principio supremo. Claro, pero el problema es que justamente la persona vulnerable
la persona que está sufriendo, su libertad está más condicionada que la nuestra que pensamos teóricamente. Porque yo hoy puedo pensar cómo quiero morir porque no estoy sufriendo. Pero la persona que está bajo presión, con baja autoestima, que se siente una carga para sus hijos, que se siente una carga para el sistema, si me dice yo quiero morir, los psiquiatras con los que he hablado me dicen cuando la gente dice yo quiero morir es que quieren acabar con la situación, no con su vida. Y yo en vez de interpretarlo bien, como sabe interpretar un médico paliativista, el tipo que te grita quiero morirme, que en realidad no se quiere morir, quiere parar con el dolor, le digo, muy bien, yo respeto tu libertad. Lo que hago es tirarle un salvavidas de plomo, sacarme el problema de encima y decir que respetando tu libertad, en realidad, con esa libertad condicionada, yo disfrazo de una decisión libre algo que en realidad fue la única opción que te di cuando no te di otras porque no me ocupé de vos. Y ahí para mí hay una cuestión de responsabilidad social sobre las personas más vulnerables. Sí, cómo nosotros nos hacemos cargo de las personas. En Holanda, una chica con 17 años pidió suicidio asistido porque había sido abusada sexualmente reiteradas veces y violada. La familia consintió porque era menor, porque ella decía que no podía vivir así, y el Estado se lo concedió. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con la gente que sufre? ¿Nos ocupamos para aliviar el sufrimiento hasta donde podamos? ¿O abrimos la puerta a que es una opción eliminar a la gente para eliminarle su sufrimiento? Si vos tenés a alguien que se quiere suicidar, nuestra tendencia natural no es decirle yo te respeto, dale para adelante. No hacemos eso, porque entendemos que está sufriendo. Entonces ahí hay una cuestión también mucho más compleja sobre... Pero acá también está el tema de el otro está decidiendo por vos, en este caso el otro está decidiendo por vos y está decidiendo por vos sin estar sufriendo lo que vos estás sufriendo, ¿no? Claro, bueno, y de hecho en estos proyectos el que termina decidiendo es el médico, no el paciente. O sea que a fin de cuentas también termina decidiendo otro por vos, ¿no? Es súper complejo. Vamos a hacer una breve pausa, Miguel, si te parece, y enseguida volvemos, retomamos. Dale. Una vez más, la eutanasia en el tapete. Hace pocos días se presentó Prudencia Uruguay, un grupo contrario a la legalización de la eutanasia y a favor de la universalización de los cuidados paliativos. Entre sus referentes hay médicos y políticos, pero hoy estamos conversando con el filósofo que lo integra, Miguel Pastorino, a quien ustedes conocen de nuestras mesas de filósofos. Miguel, capaz que nos quedó un poco desordenado el debate y el abordaje que hicimos, pero bueno, es lo que tiene estos temas, ¿no? Que es como... Me ha pasado que en más de un medio es como que nos vamos por todos lados porque es como tanto, que en realidad creo que hay que ordenar un poco, es verdad, no lo vamos a hacer nosotros ahora, pero creo que puede dejar esa imagen de que profundicemos un poquito más. Y de hecho aprovecho para pasar el chivo, como decimos, en la página web de prudencia.org, prudenciaui.org.uy y en las redes sociales nuestras, Prudencia UI, tenemos material a disposición de médicos, de especialistas, para eso, para poder cotejar miradas distintas, ¿no? Para incluso, si quieren ya adherir al documento también, a nosotros nos interesa poder debatir con gente que pensemos distinto, pero que en esto estemos de acuerdo. Primera pregunta, porque la trasladan muchos oyentes. Hay quienes dicen, creo que en la opinión de Miguel pesa mucho lo religioso. Bueno, no. Primero porque... ¿Cuánto te incide? No, porque esto no es un tema religioso. Y acá hay una confusión también a veces con los temas religiosos en general, vamos a decirlo. Los temas de fe, los temas propiamente religiosos, los dogmas religiosos, tienen que ver con cuestiones sobrenaturales para los que creen. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, esos son los dogmas. La idea de Dios trinitario, son cuestiones que no afectan a la vida social y política y a nadie le interesan si no cree. Pero hay que decir una cosa, en temas de moral, ética, no hay dogmas en el catolicismo. Lo que hay son valores que se defienden desde una mirada antropológica y ética que se pueden discutir racionalmente sin citar a Dios ni a la Biblia jamás. De hecho, gran parte del fundamento de los derechos humanos es idéntico al fundamento antropológico y ético del cristianismo y del judaísmo. Es decir, por ejemplo, que toda persona tiene una dignidad inalienable que nadie puede disminuirla. Y eso es un concepto que viene del cristianismo y que asumen la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, claramente esto es un tema ético. Es un tema de discusión antropológica. ¿Qué concebimos por persona? Y de hecho, a veces se utiliza, y a mí no me gusta, se utiliza a veces como falacia el decir, lo que pasa es que como en el fondo hay religión, pero me gusta decir, hay cristianos que están a favor de la eutanasia. Uh-huh. Hay musulmanes, la mayoría en contra, y algunos a favor. Hay judíos a favor y en contra. Es decir, no hay un tema acá con cuestiones de tipo religioso. No dudo que haya grupos fundamentalistas, que los hay,
que toman la Biblia al pie de la letra y que la utilizan para argumentar cualquier tema. Pero en un debate democrático, republicano, en un debate en un Estado laico, todos tenemos el mismo derecho a establecer razones y argumentos desde la razón. Un peligro que hay en Uruguay, para mi gusto, es que a veces parece que si uno es ateo es más objetivo. Y eso es un prejuicio. Porque el ateo tiene su sesgo, también tiene una metafísica. O sea, ¿qué es una metafísica? Una visión del mundo que tiene detrás sobre la realidad, y alguien que es materialista tiene una postura sesgada sobre el ser humano y sobre la realidad. Entonces, en un debate público, todos deberíamos tener el mismo derecho, con argumentos racionales, no con dogmas, ni con libros religiosos arriba de la mesa, pero con argumentos racionales, debatir y discutir con el mismo derecho. Y yo he visto a veces que he visto cierta discriminación, que cuando alguien tiene una identificación religiosa, termina de dar sus argumentos y dicen, pero vos porque sos católico. ¿Y qué está pensando eso? ¿Y qué tiene que ver? ¿Vos escuchaste lo que estoy diciendo? ¿Razonás lo que estoy diciendo? ¿Podés seguir el hilo? Bueno, si podés seguir el hilo, podés hablar mi idioma, podemos discutir sin apelar a Dios. Entonces yo creo que acá es muy importante, y acá me abro otro tema, pero que el tema de una sana laicidad, donde la gente que es religiosa no sea gente que para argumentar esté en el banco y que no puede opinar, es una forma de discriminación que no debe existir. Otra cosa es que alguien vaya al Parlamento a citar la Biblia como argumento, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber una distinción clara, y además me pasa a mí, yo cuando doy filosofía, muchos de mis alumnos ni se van a enterar en qué creo, y a veces cuando doy a autores ateos, me pasó, y te cuento una anécdota que a mí me dio mucha satisfacción, en otro programa, en otra radio. En la mesa, perdón, hago un paréntesis, sí. Para los oyentes que no saben, yo lo dije en la presentación, Miguel fue sacerdote. Sí, pero sigo siendo católico, no es que no abandoné todo. El hecho de, por ejemplo, me pasó en la Mesa de los Galanes, que fue un ciclo precioso que hicimos sobre religiones en FM El Sol. Al final del programa hubo gente que pensaba que yo era ateo, por las críticas que hice al cristianismo, por las críticas que hice a otras religiones y por cómo ayudé a quitar prejuicios sobre el Islam y sobre otras religiones. Incluso al final me preguntaron si creían algo. Eso a mí me dio satisfacción porque quiere decir que si no había prejuicio, pudieron escuchar una clase de historia de las religiones por radio sin pensar que uno va a estar siempre queriendo hacer publicidad de lo que uno cree. Y esto me parece de honestidad intelectual. Una persona honesta intelectualmente siempre, todos tenemos nuestra postura. Pero tengo que tener la libertad para poder argumentar sin querer hacer proselitismo. Porque además, en esto, muchas veces los que no tienen religión se amparan en que son más objetivos, y eso no es cierto. Un tema que nos quedó colgado del bloque anterior es, yo te preguntaba por qué se pone como contrapunto, por qué se pone como eutanasia o cuidados paliativos, ¿no? Y yo lo decía cuando presenté qué es Prudencia Uruguay, señalaba eso, ¿no? Que ustedes están a favor de la universalización de los cuidados paliativos. Mira, voy a quebrar una lanza por Ope Pasquet. Sí. Yo creo que Ope ha traído un proyecto que ha generado dos cosas muy positivas. Primero, que nunca se habló tanto de cuidados paliativos como ahora. Y se están conociendo. Yo los conocí gracias a este debate. Y agradezco eso. O sea, estamos de acuerdo con Ope, creo todos, en que nadie quiere que la gente sufra. O sea, acá nadie quiere que la gente sufra. Y en eso... Eso fue algo que te pregunté en la tanda, no están tan... no en todo están en desacuerdo. En muchas más cosas, y yo con Ope en otros temas, en muchas más cosas estamos mucho de acuerdo. Yo creo que en este tema hay discusión, pero a veces también tiene que ver con los argumentos desde donde uno se para, ¿no? Y a veces... Y en bioética, y voy a ir al fondo de la discusión, tal vez para que todo el mundo la comprenda de un modo capaz que simplificándola. En los debates de bioética acá hay dos valores fundamentales en tensión. El valor de la vida y el valor de la libertad. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno escucha los argumentos, generalmente se pone la vida sobre la libertad o la libertad por encima de la vida. Y eso es lo que está de fondo en esta tensión. Lo que sucede es que no hay libertad si no estás vivo. O sea, se acabó todo, ¿no? Entonces, la libertad presupone la vida. Pero es cierto que te pueden decir, bueno, pero nadie te puede obligar a vivir. Bueno, claro, si vos si querés te puedes matar, eso es verdad. O sea, pero nadie te puede decir no te mates. O sea, en todo caso trataremos de disuadirte porque entendemos que hacerte daño o que te hagas daño, de hecho, por algo hay una ley que penaliza esto, porque entender que matar a alguien es hacerle un mal. Es por eso, es porque hacemos un daño que es irreparable porque no podemos volver atrás. Entonces, nos estamos olvidando cuál es el punto que está en discusión. Y es que es la muerte de la persona. O sea, no hay marcha atrás, ¿no?
Entonces, esa es la tensión que hay de fondo. Y entonces cuando se argumenta cuidados paliativos o eutanasia, ¿por qué no puedo elegir las dos cosas? Se está argumentando desde la libertad. Pero ahí hay un tema. El médico, acá no es solo el paciente, acá entra el médico en cuestión. Y el médico, desde el juramento de Hipócrates hasta nuestros días y toda la ética médica que tiene 2500 años, que es la ética aplicada profesional más antigua del mundo, son los profesionales que tienen más desarrollo en temas de ética, lo que siempre entendieron y siempre juran y saben es que ellos están para curar y si no pueden curar, aliviar y acompañar, pero nunca matar a su paciente, nunca hacerle un mal. Entonces, yo acá estoy pidiendo que para salvar la libertad de una persona tengo que involucrar a otro. Voy a hacer un ejemplo que puede ser grotesco, pero es como que alguien me pide a mí que yo lo esclavice o lo torture. Por más que en su libertad me lo pida, yo no tengo por qué violar su derecho a la vida o a la salud. Por más que la persona me implore algo, hay que ver también que estoy pidiéndoselo a otro que tiene que ir en contra de un derecho humano fundamental. No nos podemos olvidar de esto. Ese es el problema que está en discusión. O sea, vos me estás pidiendo a mí que yo te haga daño. Vos me estás pidiendo a mí que yo te mate. Y nosotros, en general, entendemos que éticamente eso yo no lo puedo hacer. El médico no lo puede hacer. De hecho, en algunos países como en Suiza, este tipo de trabajo lo hacen organizaciones privadas que no son médicos, ¿no? Porque justamente hay quienes en medicina legal te plantean, bueno, ¿por qué esto tiene que ir a parar al médico? Se lo enchufan ahí, ¿no? Porque además el proyecto además se lleva puesto el Código de Ética Médica, que habría que reformular ese artículo porque si no, no se podría aplicar. O sea que en realidad vos estás yendo acá contra la ética médica. O sea, y ahí es cuando a veces yo digo, cuando me dicen que el argumento en contra de la eutanasia es religioso, pero el Código de Ética Médica no está fundado en la Biblia, en la Constitución tampoco y el Código Penal tampoco. O sea, acá hay un tema de derechos humanos. Y yo entiendo que acá hay un tema también de justicia social. Es cierto, Romina, te concedo, es cierto que muchísima gente está sufriendo y no está accediendo a lo que necesita para paliar ese sufrimiento y ese dolor. Pero como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Nos lavamos las manos y decimos, como esto no lo podemos hacer, vamos a ofrecerle una muerte rápida? ¿Esa sería la opción? ¿O vamos a hacer todo lo posible por darnos cuenta que como sociedad tenemos que proteger a nuestra gente, incluso de sí misma cuando quiere hacerse daño? Y eso es lo que está en discusión de fondo, es eso, no es otra cosa que esto lo que está de fondo. Pero por eso vos decías, le concedo a Ope Pasquet el hecho de la relevancia de haber puesto el tema arriba de la mesa, porque eso aceleró también la defensa de los cuidados paliativos y el que quieran ir por este otro lado. Exacto. Porque yo te iba a plantear, hay quien puede decir, bueno, y recién ahora se acuerdan de los cuidados paliativos para evitar el otro. Por supuesto, yo creo que en ese sentido, a veces estas cosas en una sociedad enriquecen el debate, hacen conocer otras cosas y además nos desafían. Y Ope lo ha dicho, él apoya la ley de cuidados paliativos tremendamente, o sea, todos la apoyan. En esto hay una unidad, todos los uruguayos estamos de acuerdo. El tema es que tenemos que hacerlo. Tenemos que ocuparnos de que esto suceda, que no quede solamente en una linda declaración. O sea, y a veces en un texto legislativo después tiene que llevarse a la práctica, ¿no? O sea, todo esto tiene que lograrse. Ahora, una pregunta, Miguel, antes. Con respecto a el propio Ope Pasquet ha citado mucho el caso de Sureda, ¿no? Que fue este dirigente vinculado a la AUF, que en su momento conversó con él, charló, donde le planteó su situación, que tenía una enfermedad degenerativa, que le iba a... Él lo que señalaba era, yo no quiero terminar muriendo ahogado, que era lo que le iba a pasar. Falleció, ¿no? Pero cuando ves ese caso y lo que era el planteo así en primera persona, de decir, yo no quiero morir ahogado, que es a lo que me lleva mi enfermedad. Yo estoy sufriendo algo que no quiero sufrir y mi familia también está sufriendo algo. ¿Qué valoración haces de ese caso? Porque hablamos, hay como un nivel que es cuando se analiza a nivel macro en general, que seguramente es como que hay que mirar las políticas públicas, pero cuando bajamos a esos casos puntuales, siempre es embromado. Mirá, no quisiera meterme mucho por respeto a él, que ya falleció, y a su familia, que obviamente seguirá sufriendo también el duelo. O sea, es muy delicado, estamos hablando de alguien particular. En primer lugar, creo que un Estado no puede legislar por excepciones. En primer lugar, porque estamos hablando de que una ley es para todos después. Y ahí es donde yo creo que se abre la puerta, como lo he dicho en varios artículos, lo he escrito, al descarte de personas que fácilmente te pedirían la muerte solo por las condiciones en las que viven. Y no hacemos nada por ayudarlos. O sea, acá abrimos la puerta a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nosotros mismos. O sea, acá no es un caso particular. Después, en el caso de él, no quiero entrar mucho, pero solo decir algo que yo lo leí en El País y después escuché entre médicos, pero no tengo la total certeza de que él
conoció los cuidados paliativos, cambió de opinión, siguió apoyando el proyecto de OPE por su amistad y por su fidelidad, me parece, a la idea, pero para él mismo cambió de idea cuando fue aliviado y cuando vio la posibilidad de morir de otra manera y sin eutanasia. O sea, esto yo lo escuché y además lo leí. Pero no me parece que usemos a él como argumento, igualmente, ni nosotros ni ellos, ¿no? Me parece que hay que tener mucho respeto por la persona. Pero me parece que justamente esto a mí me mostró cuando lo leí, que era hasta casi que la tentación de usarlo como argumento. Qué importante es que alguien que pide esto, cuando conoce el alivio, cuando no conoce que puede morir de otra manera, entonces cambia de opinión. Es muy interesante. En el caso del estado de Oregón, que es el modelo del proyecto que le leí a OPE, es muy similar. En Oregón, un paciente oncológico, yo lo cuento porque me impactó el caso que leí, por citar un caso, que pidió una quimioterapia, el seguro de salud no se la cubrió, y el seguro de salud le mandó una carta. Ronnie, se llama ay, me olvidé el nombre. Ronnie es el nombre de pila, pero no el apellido. Strupp es el apellido del señor. Pidió quimioterapia, el seguro se la negó y le dijo, pero su seguro le puede llegar a cubrir un suicidio asistido si usted lo pide. O sea, un plan B. Una persona que vos le mandás eso, vos la empezás a inducir al suicidio culturalmente, porque antes no estaba en el horizonte mental. Si vos entras a la mutualista y en tu horizonte está que hay una puerta que es que puedas pedir la muerte, cambia la relación médico-paciente para siempre, que es lo que ha pasado en Holanda y en Bélgica. Cambia para siempre la relación médico-paciente, porque vos no estás ahí para ser cuidado y aliviado, sino que también el sistema, que sale carísimo, muchas veces sostener a alguien en una cama de CTI diaria, etcétera, etcétera, medicación, la gente vive cada vez más años, sale muy caro los últimos años de vida. La familia a veces tiene gastos tremendos, la familia se cansa. A los más vulnerables, que a veces se cansan de ellos, el sistema, las personas, los vamos a exponer a que alguien le ofrezca la posibilidad y que en un momento de dolor diga, sí, de verdad es lo que quiero. Hoy en frío, yo creo que a veces estas encuestas las hacen a gente como nosotros, a gente joven o adulta, que opina desde mirar con miedo su final de su vida, pero no encuestan a los enfermos en cuidados paliativos. A mí me gustaría una encuesta a enfermos en cuidados paliativos, a ver qué opinan si quieren morir antes. Yo estoy seguro que no. Entonces yo creo que ahí tampoco nos tenemos que llevar por encuestas. Creo que acá hay temas de fondo que hay que tomarse más tiempo para pensar, para leer, para reflexionar y para debatir con respeto, con honestidad intelectual. Pero lo ideal sería para vos, por ejemplo, si los cuidados paliativos llegaran a tener un desarrollo importante acá en nuestro país, como no lo tienen, y una universalización, ¿no? Que estemos hablando hoy de algo llegan al 60% de la población. 60% de la población. Igual hay un desconocimiento importante también, ¿no? O sea, bueno, es una disciplina nueva. Sí, y hay desconocimiento de la ley de voluntad anticipada, que la gente ni pide porque no la conoce. Bueno, pero si se llegara a avanzar muchísimo en ese sentido y se llegara a la universalización, ¿verías mal que se dejara abierta esa puertita para la eutanasia igual? Sí, porque solo con estudiar los casos de otros países que empezaron con proyectos como este, ya ves el final de la historia. Y ya lo podemos ver y lo podemos evaluar. Y hoy los promotores están publicando documentales arrepentidos por lo que generaron socialmente y culturalmente en una cultura de muerte. Es decir, donde ya hay una especie de, como te decía, de eugenesia cultural. Porque vamos al tema valores, más filosófico. Las personas cuando viven en una cultura donde solo valen los cuerpos jóvenes y fuertes, donde vemos la dependencia como algo humillante, cuando vemos el deterioro como algo humillante, cuando en el horizonte eso no lo queremos ver, entonces queremos que la vida termine así, o sea, sin que me genere ninguna dependencia. Entonces hay un valor cultural que se cambia y que en el Uruguay, además vamos a poner las cosas en contexto, en el Uruguay, con nuestro alto índice de suicidios, con la tendencia que hay de fuerte depresión en gran porcentaje de la población, con nuestra población envejecida, con los niveles de pobreza, es decir, vos vas a abrir la puerta al mismo esquema anglosajón para meterlo acá. Para mí, a ver, además yo soy un gran defensor de la ética médica histórica, o sea, para mí la eutanasia no tiene lugar en el mundo de la medicina en cuanto a matar al paciente. Otra cosa es dejarlo morir en paz, porque otra cosa que se habla es de muerte digna. La digna es la persona, no hay muerte digna o muerte no digna. Lo que hay es, toda persona tiene derecho a morir sin sufrimiento y sin dolor. Toda persona tiene derecho a morir en paz, despidiéndose de sus seres queridos y tranquilo. Toda persona tiene ese derecho te lo dan los cuidados paliativos. Pero matar a alguien es quitarle el derecho de la vida solo porque no me ocupé de él. Entonces para mí eso no entraría. Pero no tiene algo
A ver, si los oyentes han escuchado la mesa de filósofos, hace poco hablamos de el miedo a la muerte, ¿no? Y cómo como sociedad es como un tabú, y no hablamos de ese momento y bueno, y una de las reflexiones fue tenemos que empezar a naturalizar que es parte de la vida. ¿No? Y sacarle esa carga. Hablamos de México, de cómo ellos rompen esos prejuicios y lo toman distinto, ¿no? Sin dejar de sufrir, pero no es eso, la postura no es un poco contradictoria con eso de lo que hablamos y de lo que defendiste en la mesa en cuanto a decir, bueno, saquémosle dramatismo porque es parte de la vida. Mira, yo te diría, para mí es totalmente coherente con el planteo. ¿Por qué? Porque para mí, que he leído mucho y me ha tocado acompañar gente en su fase final, las personas justamente tiene que dejar de ser un tabú, porque cuando yo me acerco a la muerte, no la transformo en un acto veterinario. No es dar una inyección y pasarlo para el otro lado. Cuando yo me acerco a la muerte, entiendo que prepararse para la muerte es un ejercicio filosófico fundamental. Prepararse para la muerte lleva muchos procesos. Los expertos en el final de la vida, que se han dedicado, por ejemplo, a otras disciplinas, como la tanatología, que no tiene base científica, pero que es muy interesante lo que han descubierto, que las personas antes de morir pasan por fases de querer morirse, de depresión, de ira, de negación, de aceptación, de perdón, de reconciliación. Es decir, hay gente que madura horas antes de morir, cosas de su vida que sana y logra, que no las logró en toda su vida, las logra en el lecho de muerte. Cuando nosotros integramos la muerte a la vida con naturalidad, somos capaces de acompañar y no desentendernos. Porque en el fondo la eutanasia es una forma de dar vuelta a la página rápido para no pensar en la muerte. Yo creo que justamente el sí a la eutanasia es mantener el tabú. Porque yo creo que cuando yo me opongo a la eutanasia, yo estoy reforzando el cuidado y la asimilación de la muerte como algo natural, a lo que tenemos que acompañar y tenemos que cuidar y tenemos que hablar de la muerte. Las veces que me ha tocado a mí estar con gente que su familia no le habla de que se va a morir, y el tipo te dice, qué bueno que me sacaste el tema porque yo quiero hablar de lo que me está pasando, quiero hablar de que me estoy muriendo. Y eso es tan sano y tan bueno, romper el tabú de la muerte, pero yo creo que en una sociedad consumista, individualista, donde no queremos pensar en nada que nos complique, en el dolor, no cargar con el otro, no hacernos cargo de nadie, muchas veces ese egoísmo crónico cultural hace que la salida fácil es eliminemos el problema. Entonces yo elimino el problema eliminando a la persona. A mí me tocó, no quiero meter cosas personales, pero a mí me tocó ver a mi abuelo deteriorarse con una demencia y murió este año, a comienzos del año. Me tocó estar cerca, este año murió mi mamá con 64 años de un infarto. Es decir, me tocó la muerte muy de cerca este año. O sea que meterme en este debate a mí también emocionalmente me complicó. Pero justamente a mí ver a mi abuela cuidándolo me hacía ver que alguien podría decir, pero esa persona ya no tiene dignidad, y eso me parece absurdo. La dignidad la mantiene la persona porque es persona, y aunque él no supiera quién era, para ella él sí. Ella sí sabía quién es él. Cuando una persona está deteriorada, yo la sigo tratando con respeto, con el cuidado que merece todo ser humano porque tiene dignidad. No se pierde la dignidad. Eso de que hay situaciones de la vida donde ya no hay dignidad, ¿cómo que no hay dignidad? Yo se lo defiendo por ver que la dignidad ahí se la reconozco yo. Los derechos humanos se reconocen. Yo reconozco la dignidad del otro. Y aunque el otro diga yo no valgo nada, mira Romina, perdona que me largue, pero te hago un detalle. La gente que sufre violencia de género, los casos que yo he conocido de gente que sufre violencia en su casa, mujeres que, ¿sabés lo que te dicen? Él tiene razón porque yo no valgo nada. Y a esa mujer tenés que decirle, mira, yo no respeto tu opinión. Tú sí valés. Vamos a cuidarte, tenés que denunciar. Entonces, cuando una persona no se valora y no valora su vida, tengo que decirle, dale para adelante. Yo creo que como sociedad tenemos que cuidar a la gente. Y esto no es paternalismo de obligarlo a vivir. Tenemos que ocuparnos de su sufrimiento, tenemos que ocuparnos de su dolor y tenemos que ayudarlo. Claro, y obviamente nadie te va a decir que no te suicides y te vas a suicidar si lo vas a hacer. Pero no me pidas a mí que no reconozca tu dignidad humana. Miguel, para ir cerrando, Prudencia Uruguay, está claro que van a salir a darle el debate, a plantarse fuerte en el debate de cara a este proyecto de OPE Pasquet. Van a hacer también mucha campaña y énfasis por el proyecto de cuidados paliativos, de universalización de los cuidados paliativos. Por supuesto, porque es una de nuestras causas que queremos apoyar más, es a la Sociedad de Cuidados Paliativos, porque nos parece que es fundamental, porque creo que es la respuesta a la preocupación de OPE Pasquet, porque él es un hombre que creo que legítimamente está preocupado, porque conocí un caso personal, o sea, yo digamos que hago fe en su intención y en su sentimiento que está detrás de esto, y claramente me parece que la respuesta de la eutanasia es la equivocada y la respuesta más acertada es
solo los cuidados paliativos. Y quiero decir una cosa más, y es que no hay falsa oposición, como se dice. Hay una oposición. Porque lo decía el doctor Marcos Gómez Sancho, que es el uno en cuidados paliativos en el mundo, o uno de los principales, y él decía, es radical, porque legalmente pueden coexistir, un Estado puede hacerlas complementarias, pero éticamente son opuestas. Porque en el cuidado paliativo, yo trato de aliviar al paciente y no eliminarlo a él. En la eutanasia yo elimino al paciente, con lo cual éticamente son contrarias, no son complementarias. Podrían ser complementarias desde la cabeza de la persona que piensa, yo quiero elegir una de las dos opciones. Las pienso como complementarias porque quiero tener las dos opciones. Pero en realidad, desde el punto de vista médico, porque ese es el tema, que ahí es donde está la confusión. Desde el punto de vista médico sí son opuestas, sí no son complementarias y se oponen. Desde la perspectiva de la libertad personal, uno puede elegir entre 1500 cosas. Pero el tema es que desde la ética médica no se pueden complementar. Ya fijaste tu postura respecto a que entendés que en ningún caso debería quedar la puerta abierta para la eutanasia, pero de todas formas, ¿cuál te parecería el debate más sano? Decías, nos interesa desde Prudencia Uruguay que haya un debate amplio, importante, profundo. Que en todo caso, ¿cómo se debería resolver esto? ¿Con una consulta popular? Como hizo, por ejemplo, recientemente Nueva Zelanda, que acaba de llevar este tema a que lo votaran. Yo creo que estas cosas a veces pueden ser peligrosas también cómo se maneja la opinión pública y cómo a veces hay una gran desinformación. Capaz que peco demasiado de estar metido en el mundo académico, pero para mí creo que lo primero es que tiene que haber mucha formación, conocimiento, encuentros, jornadas formativas, debates públicos, donde la gente escuche, donde la gente entienda más, donde antes de pensar cualquier decisión de este tipo, habría que universalizar más el conocimiento sobre este tema, romper el tabú de la muerte, de la enfermedad, del deterioro, en una cultura demasiado, para mi gusto, narcisista y consumista, donde la vejez no se la quiere mirar, donde hay maltrato al anciano, donde está invisible el deterioro humano, no lo queremos ver. Y entonces yo creo que para mí lo primero, antes de pensar en ese tipo de caminos, para mí lo primero es que haya mayor conocimiento del tema y mayor debate para poder afinar un poco mejor las ideas. Y después en una sociedad democrática pasan cosas que a veces uno puede no gustarle o se votan leyes que uno considera éticamente incorrectas, ¿no? Pero eso es parte del juego democrático, ¿no? Y ahí uno está. Pero justamente creo que antes de llegar a ese tipo de decisiones hay que escuchar a la gente y hay que poner la información a la vista. Yo soy muy defensor de la libertad, de que uno para ser libre tiene que tener conocimiento. Cuanto uno más ignora, toma decisiones más equivocadas, ¿no? En esto es muy Aristóteles. Es decir, cuanto yo más sé, cuanto yo más claro tengo el panorama, tengo más criterios para tomar una mejor decisión. Y el país creo que se merece un largo y sereno debate sobre este tema. Miguel Pastorino, filósofo, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica, doctorando en Filosofía, coordinador además de la mesa de filósofos aquí en Perspectiva. Muchas gracias, Miguel. Un gusto tenerte esta mañana por acá. Y un saludo a toda la audiencia en Perspectiva, que yo soy un oyente histórico también. Chao. Gracias.